En 1962, cuando los cargueros soviéticos se dirigían a Cuba, la Marina de los Estados Unidos marcó una línea de bloqueo. Esa crisis quedó en la historia como el instante en que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear. En 2026, la misma escena se repite en otro estrecho. La historia se repite y también nos sirve como guía. Analicemos los detalles con el privilegio de informe crítico. Estados Unidos ha puesto a Hormuz bajo un bloqueo total con 3 grupos de ataque de portaaviones y más de 15 buques de guerra. En el momento en que comenzó el bloqueo, los petroleros que se dirigían a China fueron obligados a darse la vuelta. El primer petrolero hizo un giro en U en 20 minutos. Los datos de tráfico marítimo mostraron que un petrolero llamado Rich Starry realizó de repente un giro en U mientras se acercaba a Hormuz. Luego el Austria y al menos un petrolero más repitieron exactamente la misma maniobra. En total, 3 petroleros regresaron antes de llegar a China. El ministro de Defensa de China, el almirante Dong Jun, subió al podio y advirtió de forma directa a Estados Unidos: nuestros barcos pasaron por Hormuz. Tenemos acuerdos con Irán. No se metan en nuestros asuntos. Palabras duras, pero no pudo proteger ni un solo barco en el mar. China intentó forzar la línea de bloqueo, pero fracasó. 190 millones de barriles de petróleo iraní quedaron varados en el mar. El puente estratégico China-Irán, construido durante años, se rompió de la noche a la mañana. China regresará la próxima vez o forzará el paso con buques de guerra. Para captar el peso de esa pregunta y entender por qué el bloqueo es tan devastador para China, hay que mirar la profundidad de la relación Pekín-Teherán. China es el mayor socio comercial y el principal cliente petrolero de Irán. La iniciativa de la Franja y la ruta de Pekín usó los puertos iraníes, especialmente Chaba, como un punto de tránsito clave. Irán estaba esquivando las sanciones estadounidenses a través de China. Los petroleros de la flota fantasma llevaban petróleo a las refinerías chinas. A cambio, China le entregaba a Irán tecnología, infraestructura y cobertura diplomática. Esa interdependencia había convertido a ambos países en socios estratégicos y Estados Unidos apuntó justamente a esa asociación. El bloqueo estadounidense derrumbó ese sistema con un solo movimiento. La isla de Kark, el corazón de las exportaciones petroleras de Irán, fue bloqueada. Chaba, la ruta alternativa de China fuera de Hormuz, fue bloqueada. Bandar Abbas, el punto por donde entra y sale todo, fue bloqueado. Se cerraron todos los canales que permitían a China comprar petróleo iraní barato. Para Pekín, la pérdida no es solo el crudo. Su esfera de influencia en Oriente Medio a través de Irán se está encogiendo. El tramo iraní de la Franja y la ruta quedó inutilizable. Miles de millones de dólares en inversiones de infraestructura quedaron en el aire. El escudo diplomático que China le daba a Irán a través de la Organización de Cooperación de Shanghái ya no funciona porque el problema no se resuelve con diplomacia, sino con poder naval. Y lo más importante, la seguridad energética de China está bajo amenaza directa. Pekín importa más de 10 millones de barriles de petróleo al día por vía marítima. El 40% de eso pasaba por Hormuz. Solo perder el petróleo iraní es manejable. Pero el verdadero problema es el propio Hormuz. Arabia Saudita, EU, Kuwait, Qatar. La mayor parte del petróleo del Golfo que va a China cruza ese estrecho. Mientras Estados Unidos controle el estrecho, la seguridad energética de China quedará a merced de la Armada de Estados Unidos. Ese panorama no es aceptable para Pekín y por eso el giro en U del Rich Starry significa mucho más que una maniobra normal de un petrolero. Es el momento en que la pretensión de China de ser potencia global fue puesta a prueba en el mar. Ahora hemos llegado a un punto realmente crítico. Este es un tema bloqueado en los principales medios de comunicación y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube también considera que este tema es riesgoso, pero a mí no me importa. Continuaré contando los hechos con los datos más precisos. Pueden apoyarme dándole me gusta al video para ayudarme a superar la barrera del algoritmo sin usar ningún truco de clics. ¿Considerará China opciones militares para romper este bloqueo? ¿Enviará buques de guerra? Pekín enfrenta dilemas muy difíciles y cada opción tiene un costo altísimo. La primera opción: poner a prueba el bloqueo estadounidense con fuerza militar. ¿Puede la Armada de China enviar buques de guerra a Hormuz? En teoría sí.
China tiene una base militar en el extranjero en Djibouti, África Oriental. La Armada del Ejército Popular de Liberación, PLAN, ha crecido de forma dramática en la última década y su red de puertos, que se extiende desde Marruecos hasta Mozambique, ofrece infraestructura lista para operaciones militares. Sin embargo, Hormuz es un escenario muy distinto al de Djibouti. Frente al poder de Estados Unidos en el estrecho, la Armada china está en una desventaja severa. 3 grupos de ataque de portaaviones, más de 15 buques de guerra, patrullas aéreas continuas, vigilancia satelital. Desafiar directamente ese poder significa guerra, y China no está en posición de arriesgar un conflicto caliente con Estados Unidos, especialmente en un momento de tensiones permanentes por Taiwán. Un buque de guerra chino forzando la línea de bloqueo crearía una confrontación directa entre 2 potencias nucleares en el mar. Un momento así solo se vivió por última vez en la crisis de los misiles de Cuba de 1962. La segunda opción, tácticas de zona gris, el método que China ha usado durante años en el mar de China Meridional. Mostrar presencia con barcos de guardacostas de casco blanco y milicias pesqueras en lugar de buques de guerra. Pekín podría intentar enviar barcos comerciales con escolta de la Guardia Costera, un convoy no militar pero disuasorio, sin romper de frente el bloqueo estadounidense, pero marcando presencia. La Armada china podría exhibirse en el Golfo de Omán con el pretexto de operaciones de seguridad marítima. Sin embargo, la táctica que funciona en el mar de China Meridional puede producir resultados diferentes aquí. No se enfrentan a la Guardia Costera de Filipinas. Tienen delante 3 grupos de ataque de portaaviones estadounidenses. El cálculo de riesgos es totalmente distinto, y si China envía un convoy de petroleros con escolta militar y Estados Unidos lo detiene, el farol de Pekín quedará expuesto ante el mundo entero. La retórica del mundo multipolar se desploma. Estados Unidos hizo una maniobra gigantesca para frenar el terror de Irán en Hormuz. Los buques de guerra estadounidenses cruzaron el estrecho de Hormuz por primera vez en meses, arrinconando a Irán, pero esto fue apenas el inicio. La fuerza militar que fluye hacia la región es mucho mayor y de múltiples capas. La Armada del CGRI había publicado una declaración amenazante a todos los barcos del mundo en frecuencias abiertas el 3 de mayo de 2026. Atención a todos los barcos. Esta es la Armada separada de Irán. Si ven cualquier buque de guerra en sus cercanías, mantengan una distancia de más de 10 millas de ellos, porque estoy listo para abrir fuego contra ellos sin ninguna advertencia. Habían anunciado que los barcos que quisieran pasar por el estrecho solo podrían usar el corredor designado por Irán, que cualquier barco que se desviara de esa ruta sería considerado una amenaza y que recibiría una dura respuesta de la Guardia Revolucionaria, y esa amenaza estaba funcionando. Durante más de 2 meses, alrededor de 23,000 marineros civiles de 87 pascalices habían sido mantenidos como rehenes en el Golfo. Exactamente por esa razón, el CJRI estaba usando a esas personas como moneda de cambio, atrapando a marineros de países sin conexión con el conflicto, simplemente porque podía hacerlo. En ese proceso, al menos 10 marineros civiles habían perdido la vida. Esa declaración era, en esencia, un ultimátum oficial, enfatizando que cualquier acción contraria se consideraría una amenaza directa y se respondería con una acción militar decisiva. El 4 de mayo de 2026, Estados Unidos tomó medidas para romper este panorama. Irán había roto el alto el fuego y había lanzado ataques contra barcos en el Golfo y contra los EAU, pero Estados Unidos respondió con una contramedida fría y profesional. El Proyecto Libertad había comenzado. 3 destructores avanzaron hacia Hormuz. Sobre ellos se estableció un paraguas de protección aérea compuesto por cazas furtivos F-35B y helicópteros de ataque A-64 Apache, y el corredor declarado por el CGRI fue ignorado por completo. El CGRA reaccionó al instante, activó sus radares navales, envió advertencias a los destructores estadounidenses y lanzó sus lanchas rápidas al mar. Pero esos botes no se dirigieron directamente a los buques de guerra estadounidenses, se desplegaron hacia los buques de carga comercial que intentaban cruzar el estrecho. El objetivo probablemente era paralizar el tráfico civil y desatar pánico. Ese cálculo fracasó por completo. Los helicópteros Apache y Seahawk, que despegaron de los destructores, fijaron sus blancos en las lanchas iraníes.
Frente a la óptica térmica avanzada y las municiones inteligentes, los pequeños botes se hundieron en segundos. Un total de 7 lanchas de ataque rápido del CGR-GUI fueron destruidas. No hubo un solo rasguño del lado estadounidense y lo que vino después fue la peor pesadilla del CGRI. 2 barcos comerciales con bandera estadounidense cruzaron Hormuz con éxito bajo escolta. 3 destructores se desplegaron en el Golfo Pérsico. Ahora Estados Unidos patrulla el estrecho donde el CGRO dijo, el que entra no puede salir. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró claramente en su conferencia de prensa que la operación era defensiva, pero que cualquier ataque sería seguido de represalias, y anunció que las 7 lanchas iraníes que ignoraron las advertencias ahora yacen en el fondo del mar junto con el resto de la Armada de Irán. La declaración que el CGRI había emitido 3 días antes había sido, en la práctica, arrojada a la basura. Entonces, ¿tenía realmente el CGRA hoy el poder de frenar ese paso? La respuesta a esa pregunta radica en evaluar objetivamente el poder costero restante de Irán en Hormuz. Según el análisis de AOL de la isla de Qeshm, los complejos de misiles subterráneos y los búnkeres en esa isla estratégica de Irán siguen en su sitio. Según el informe de Irán Press del 16 de febrero de 2026, los misiles antibuque costeros y los drones kamikaze exhibidos en los simulacros de control inteligente de Hormuz del Che Reis están diseñados para operaciones de corto alcance en aguas estrechas. La capacidad de sembrar minas también existe técnicamente. Sin embargo, parece haber un abismo enorme entre esa capacidad en el papel y la realidad en el terreno. La famosa táctica de enjambre del CGRI colapsó frente a los helicópteros Apache. La armada convencional había sido destruida en gran medida en fases anteriores de la guerra. Según el informe del Times of Israel del 4 de mayo, el SR intentó una intervención limitada, pero evitó un ataque a gran escala. El escudo aéreo de múltiples capas establecido por Estados Unidos puede ser un obstáculo infranqueable para Irán. Los cazas furtivos F-35B son invisibles a los radares iraníes y tienen capacidad de ataque preciso de día y de noche. Los helicópteros Apache brindan vigilancia térmica 24/7. Bajo esa superioridad, cualquier misil o dron lanzado desde la costa puede ser detectado e interceptado con antelación. Iniciar una batalla naval a gran escala también pondría en riesgo la propia economía de Irán, que ya pierde $500 millones diarios bajo el bloqueo. Sería un suicidio estratégico. Estados Unidos acaba de hacer algo brutal en Hormuz, y esto lo cambiará todo para China. China siempre creyó que Irán de alguna forma podría controlar el estrecho y que el puente de suministro funcionaría como un reloj. Pero la captura por parte de la Armada de los Estados Unidos de la tripulación y el capitán de un barco que viajaba de China a Irán cambió todos los equilibrios de golpe. La redada realizada en la mañana del 19 de abril cerró todos los puentes de Hormuz de China. Y esta medida no solo amenaza a Hormuz, amenaza todas las rutas marítimas chinas que se extienden desde Shai hasta Bandar Abbas. Según la declaración del CENTCOM, el barco tenía bandera iraní y venía de China en una ruta de 6,000 kilómetros. Tanto para Irán como para China, debía haber algo en ese barco que valiera el riesgo de intentar romper el bloqueo estadounidense. El buque de carga MV Tusker, incautado por la Armada de Estados Unidos, había salido del puerto de Yuhai en el sur de China, un lugar que el Washington Post había señalado como el punto donde Irán obtiene precursores para el combustible de cohetes usados en sus misiles balísticos. Según el CENT, el barco se dirigía hacia Bandar Abbasud en el norte del mar Arábigo. El USS Spruance emitió advertencias durante 6 horas. El barco se negó a detenerse. El Spruance abrió fuego contra la sala de máquinas. La tercera unidad expedicionaria de los Marines, que despegó del USS Tripoli, descendió al barco con cuerdas desde helicópteros, y lo que la Armada de los Estados Unidos encontró no era un cargamento inocente de petróleo o granos. Según el Wall Street Journal, las afirmaciones del Washington Post y las claras insinuaciones de Trump se trataba de materiales para bombas. China no podía mencionarlo, Irán no podía admitirlo, pero en una sola redada toda la red quedó al descubierto. La situación actual es extremadamente crítica y parece que empeorará tanto para Irán como para China.
El Wall Street Journal describe el barco como parte de una flota acusada de transportar sustancias químicas para el programa de misiles balísticos de Irán. Otros barcos de la misma flota también habían transportado 1.000 toneladas de precursor de combustible sólido para misiles desde China a Irán el año pasado. Entonces, ¿qué llevaba el Tusker? Estados Unidos todavía no ha hecho una declaración oficial, pero los expertos son claros. Debía haber algo que valiera el riesgo de intentar romper el bloqueo. Perclorato de sodio, piezas electrónicas, tuberías de metal. Esas son las posibilidades mencionadas. Son materiales para fabricar bombas. E inmediatamente después, Trump, como para confirmarlo, anunció que no los habían encontrado, y esa declaración de Trump eleva la posibilidad de que el barco transportara materiales para fabricar bombas a un grado muy alto. Todavía no hay un manifiesto de carga confirmado, pero si el análisis en curso de Estados Unidos confirma estas afirmaciones, las consecuencias serán enormes. Trump puso públicamente a Xi en la posición de alguien que no cumple su palabra. Estas acusaciones normalmente se hacen a puerta cerrada, pero Trump lo hizo deliberadamente frente a las cámaras de CNBC. La reacción de Pekín fue inmediata y predecible. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó cualquier asociación maliciosa. Describió el buque como un portacontenedores extranjero que ni siquiera tiene bandera china. Rechazó las especulaciones. Sin embargo, según la agencia Anadolu, Pekín también dijo que estaba preocupado de que Estados Unidos interceptara el barco iraní. Es decir, dijo tanto, esto no tiene nada que ver con nosotros como nos incomoda lo que se hizo. Sin embargo, la realidad histórica cuenta otra historia. La cooperación militar entre China e Irán se remonta a los años 80. Durante la guerra Irán-Irak, Pekín empezó a suministrar armas a Teherán. En la era posterior a la Guerra Fría, China le dio a Irán tecnología de misiles. Los misiles tácticos CSS formaron la base del programa Tondar de Irán. Los misiles antibuque K-802 moldearon la capacidad naval de Irán en Hormuz, y las transferencias de tecnología de misiles Silkworm provocaron sanciones estadounidenses. Aunque estas transferencias se limitaron a tecnologías de doble uso, debido a los embargos de la ONU, nunca se detuvieron por completo. Estados Unidos incluyó repetidamente a empresas chinas en listas de sanciones, pero siguieron apareciendo nuevas empresas, nuevas rutas, nuevos intermediarios. En los últimos años, ambos países profundizaron sus relaciones dentro de una asociación estratégica integral de 25 años. Parecía centrarse en energía y comercio, pero los informes de inteligencia señalaban de forma constante el suministro de componentes de doble uso. Mientras China compraba el 90% de las exportaciones petroleras de Irán, enviaba de vuelta tecnologías etiquetadas como civiles, pero aptas para conversión militar. La visita del Tusker al puerto de Zhuhai en la costa sur de China, cerca de los centros de la industria de defensa, es la señal más concreta de que esta cadena de suministro ha seguido funcionando durante 40 años. Pekín se encuentra ahora en un callejón sin salida. Por un lado, solo unas horas antes, Xi le había dicho a Mohammed bin Salman que Hormuz es una vía fluvial internacional y debe permanecer abierta, indicando que China había tomado postura contra el control del estrecho por parte de Irán. Una mirada cuidadosa a los mapas revela claramente que el equilibrio de poder en el mundo depende generalmente de los pasos marítimos estrechos. El estrecho de Hormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, es la arteria más crítica, permitiendo el paso de aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día y representando una quinta parte del comercio mundial de energía. Y el estrecho de Hormuz ha sido durante mucho tiempo una poderosa herramienta de chantaje para Teherán. Casi todo el mundo depende de este estrecho paso. Sin embargo, los países del Golfo planean ahora construir un canal que evitará por completo el estrecho de Hormuz, un canal directo desde el Golfo Pérsico hasta el Golfo de Omán. Miren, la península de Musandam en el extremo norte de Omán se extiende hacia el estrecho de Hormuz, y la distancia entre ambos es sorprendentemente corta, apenas una franja de tierra de unas pocas decenas de kilómetros. ¿Qué pasaría si se corta esa tierra y se excava un canal? Los petroleros que salgan del Golfo Pérsico se dirigirían directo a mar abierto sin pasar por aguas territoriales iraníes, eludiendo por completo el estrecho de Hormuz. Gracias por ver Informe Crítico.
Para apoyarme, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video.